Buenos días, amada Iglesia del Señor. Hoy queremos adorar al Señor juntos y les invitamos para que podamos reunirnos por estos medios y agradar al Señor. Les invito en esta mañana a que podamos orar hoy para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel, Señor, y lleno de misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Señor, porque donde quiera que estén tus hijos, allí, Señor, nos estás guardando. Gracias, Dios mío, por tus inmensas misericordias, por tu fidelidad y por tu ayuda siempre, Señor. Hoy queremos bendecirte y glorificarte juntos. Y desde allí, desde cada casa, desde cada lugar donde se encuentran tus hijos, Señor, poder adorarte. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amada Iglesia del Señor, les invito para que en esta mañana preciosa podamos juntos glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Te damos todo el honor, toda la gloria es para ti, Señor. Recibe en esta mañana nuestra adoración, recibe en esta mañana nuestro clamor. Queremos honrarte y queremos agradarte solo a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a
Un saludo para todos mis queridos hermanos, qué gusto que se encuentren aquí para compartir la palabra del Señor con todos ustedes. También queremos saludar a la Iglesia Cristiana Wesleyana en Bucaramanga, la casa de mi Dios, que nos acompaña en esta ocasión y que al mismo tiempo me han dado el privilegio de compartirles la palabra del Señor. Le doy un saludo a mis pastores Emelio Martínez y Carmen Mosquera, a sus hijos, que tuvieron a bien darme este privilegio, concederme esta invitación y poder así compartir la palabra con ambas congregaciones. Quiero invitarle que ahí donde se encuentra abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 1 al 13. Vamos a leer esa porción de la palabra del Señor y dice de esta manera: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Quiero que incline su rostro un momento ahí donde se encuentra y haga conmigo esta oración. Di conmigo: Padre Celestial, por favor, háblame con esta palabra, porque yo la necesito. Alumbra mi entendimiento para comprenderla y dame toda la fuerza para ponerla en práctica, en tu glorioso nombre, Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, quiero compartir a través de este pasaje una enseñanza que se me ocurrió llamar Casa de Dioses. Así se llama esta enseñanza de hoy. Escucha cómo se llama: Casa de Dioses. Esa es la predicación que voy a compartir con todos ustedes. Casa de Dioses. Y quiero que escuchen esto. Hubo un hombre que estaba leyendo una lista de restaurantes en las páginas amarillas. Y mientras leía aquella lista de restaurantes, se dio cuenta que había un restaurante que se llamaba Parrilla Iglesia de Dios. Así se llamaba el restaurante: Parrilla Iglesia de Dios. Por supuesto, esto causó gran curiosidad al hombre que leía las páginas, el cual de inmediato llamó a ese restaurante. Y cuando el hombre llamó al restaurante, le contestó un hombre con las siguientes palabras: Parrilla Iglesia de Dios, ¿en qué podemos servirle? El hombre le dijo: mire, no voy a comprar nada,
Solamente llamé porque tengo mucha curiosidad de saber por qué le pusieron ese nombre a un restaurante: Parrilla Iglesia de Dios. El hombre del restaurante le causa mucha gracia y dice: lo que pasa, Señor, es que este restaurante antes era una iglesia en la cual hacíamos muchas reuniones. De hecho, después de cada reunión en la iglesia vendíamos almuerzos y también vendíamos comidas. Pero después las comidas y los almuerzos gustaron tanto que comenzamos a mermar el tiempo de los cultos de la iglesia para vender más almuerzos y más comidas, ya que había mucha gente que atender. Es más, con el tiempo el negocio de los almuerzos y de las comidas se volvió tan rentable que decidimos más bien cerrar la iglesia y convertir todo esto en un restaurante. Por eso el restaurante se llama Iglesia o Parrilla Iglesia de Dios. Damas y caballeros, esto ocurrió en el país de Ecuador. Una iglesia que terminó convirtiéndose en un restaurante. Ahora, si nos preguntamos por qué sucedió eso, tal vez una de las respuestas es por la ambición del hombre. Esa podría ser una respuesta. Y esto que acabo de mencionar tiene relación con el pasaje que hemos leído. ¿Por qué? Porque en aquel restaurante que antes era una iglesia, las cosas comenzaron bien, pero luego terminaron mal. Y es exactamente lo que vemos en este pasaje. En el pasaje que hemos leído hoy, las cosas aparentemente comenzaron bien, pero terminaron muy mal. Es que este pasaje nos habla de un hombre que se llamaba Micaía. Otra versión dice que se llamaba Micaías. Y este hombre, Micaías, dice la palabra que un día se acercó a su madre diciéndole: mamá, el dinero que te habían robado y por el cual tú lanzaste una maldición, yo lo tengo. En otras palabras, Micaía estaba diciéndole: mamá, yo me robé ese dinero, pero ahora te lo devuelvo. A la madre le pareció tan bonita esa acción de su hijo que dijo: bendito seas, hijo mío de Jehová. Hasta ahí las cosas van bien. Pero luego a la mamá se le ocurre sacar una parte de ese dinero y llevarla al fundidor para que el fundidor haga una imagen, un ídolo de madera, de plata, de fundición. Y cuando el fundidor le hace la imagen, la madre le regala esa imagen a su hijo Micaías. Entonces dice la Biblia, Micaías toma la imagen y la lleva a su casa y la establece en un altar que él tiene para ídolos. Como si fuera poco, Micaías construye un efod. Un efod es una vestidura especial de los sacerdotes. Además de esto, Micaías se toma la atribución de consagrar a uno de sus hijos como sacerdote para que ministre ante ese ídolo. Y por si fuera poco, a Micaías se le ocurre contratar a un levita. Un levita es una persona especializada para servir en el tabernáculo de Dios. Y este levita, dice la Biblia, que pasaba por ahí buscando lugar donde vivir y se quedó en la casa de Micaías. Y Micaías lo contrató. Le dijo: le voy a pagar 100 siclos de plata al año. Paréntesis: si Micaías se le robó a la mamá 1100 siclos de plata y al levita le iba a pagar 100 siclos de plata, siendo 100 siclos de plata buen dinero al año, entonces Micaías se le estaba robando una fortuna a la mamá. Cierro paréntesis. Ahora, mira lo que Micaías acaba de hacer. Estableció una imagen, un ídolo en su casa. Hizo una vestidura especial de sacerdotes. Consagró a uno de sus hijos como ministro, como sacerdote, y contrató a un levita para que le sirviera como mediador entre Dios o los dioses y él. Y si tú no sabes qué significa todo esto que acontece en este pasaje, yo te lo voy a explicar. Escúchame muy bien. Porque lo que Micaías hizo dentro de su casa fue establecer su propia religión. Escúchame lo que te digo. Micaías en este pasaje
lo que hizo dentro de su casa fue establecer su propia religión. Dice la palabra que la casa de Micaías se volvió casa de dioses. Él estableció su propia religión y estableció una religión con características particulares. ¿Cómo cuáles, pastor? Por ejemplo, mírame acá. Micaías estableció una religión de la cual él tenía el control. Él tenía el control de esa religión. Mira, te lo explico. La imagen era de él. Su hijo consagrado como sacerdote le tenía que hacer caso a él. Y el levita que fue contratado por dinero tenía que someterse a las reglas de Micaías. ¿Me siguen, sí o no? Es decir, Micaías estableció una religión dentro de su casa de la cual él tenía el control. Por otro lado, Micaías estableció una religión dentro de su casa en la cual todo era permitido. Todo era permitido. Te lo explico. Tener imágenes era violar el segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice no hacerse imagen. ¿Me siguen, sí o no? Eso ya es idolatría. Ahora, las imágenes que tenía Micaías, algunos comentaristas bíblicos dicen que eran imágenes del dios Baal y del dios Astarot. Eso es paganismo. Y como si fuera poco, Micaías se tomó la atribución de consagrar a su hijo como sacerdote. Ese es un acto que le pertenece a Dios, pero Micaías se tomó esa atribución, y eso es profanación. O sea que dentro de la religión que había establecido Micaías en su casa había idolatría, había paganismo y había profanación. Es que en la religión que estableció Micaías todo es permitido. Por último, la religión que estableció Micaías dentro de su casa fue una religión con la cual buscaba un solo propósito: ser prosperado. El último versículo dice que Micaías pensó: ahora sí, ya tengo la imagen, ya consagré a mi hijo, ya contraté al levita, ahora sí Jehová me va a prosperar. Es decir, la única intención de Micaías al establecer una religión dentro de su casa era una: la prosperidad, que Dios lo bendijera. ¿Cuánto me siguen, sí o no? Esto fue lo que hizo Micaías. Ahora, si tú me preguntas, ¿y por qué Micaías hizo eso, pastor? El mismo pasaje nos da una respuesta. Micaías estableció una religión dentro de su casa porque en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, ¿qué rey había en Israel antes de que viviera Micaías? Ninguno. El rey de Israel siempre fue realmente Dios. Pero la generación de Micaías fue una generación que creció sin conocer a Jehová. Por lo tanto, nunca tuvieron a Jehová como rey. Y como nunca lo tuvieron como rey, por eso en aquel entonces en el pueblo de Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a Micaías le pareció bien establecer dentro de su casa su propia religión. ¿Cuánto me siguen? Díganme amén. ¿Saben una cosa, hermanos? Algo similar está ocurriendo hoy en muchas familias. Te lo explico de esta manera. Mira, muchos hogares hoy se están convirtiendo en casa de dioses, así como lo oyes. Hogares donde han establecido su propia religión, su propia creencia. Creen en Dios, en Jesucristo, sí, pero a su manera, como a ellos les parece. Y si eso está ocurriendo en tu familia, te tengo una mala noticia: tu hogar se está convirtiendo en una casa de dioses. Digan conmigo: ay, ay, ay. Micaías estableció su propia religión en su casa. Lo hizo porque en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo mismo está ocurriendo hoy. Muchos hogares se están convirtiendo en casa de dioses. Y en esta predicación yo quiero que sepas, o quiero decirte, cuándo tu casa se está convirtiendo en casa de dioses. Y quiero que lo vean ahora mismo. Número 1, tu hogar puede convertirse en casa de dioses cuando
tú quieres tener el control, míralo bien, cuando en tu casa tú quieres tener el control, tu hogar se está convirtiendo en casa de dioses. Pero entiendan esta frase, tener el control, como rechazar la voluntad de Dios, como hacer a un lado los mandamientos del Padre, como ignorar las escrituras. Es decir, creemos en Dios, pastor, en esta casa creemos mucho en Jesucristo, pero no nos comprometemos con la palabra, no hacemos la voluntad de Dios. Pastor, en esta casa el control lo tengo yo, no lo tiene Dios. ¿Me siguen, sí o no? Si en tu casa el control de tu familia no lo tiene Dios, entonces tu hogar se está convirtiendo en una casa de dioses. Está siguiendo el mismo camino de Micaías, estableciendo su propia religión donde él tiene el control. Díganme amén los que me siguen en esta predicación. Eso es lo que ocurre. Y dice la palabra en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso significa, hermanos, que todo hijo de Dios debe someterse al Padre. Dicho de otra manera, si yo soy cristiano, en mi hogar el control no lo tengo yo. En mi hogar el control lo debe tener Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? El control lo debe llevar Dios. Pero si en tu casa el control lo tienes tú y se hace lo que tú quieras y muchas de tus decisiones pasan por encima de la voluntad de Dios, tu casa se está convirtiendo en casa de dioses. Está estableciendo tu propia religión. Pastor, pero yo creo mucho en el Señor. Crees mucho en el Señor, pero no te sometes a Él. Micaías creía en Jehová, pero creía en Jehová a su manera, teniendo el control de su propia religión, religión que estableció en su casa. ¿Me siguen, sí o no? Mira, un borracho se convirtió al evangelio, y cuando el borracho se entregó a Cristo, los amigos comenzaron a burlarse de él. Los amigos comenzaron a mofarse de él, a lanzarle gritos, a lanzarle burlas, hasta lanzarle insultos. Pero este hombre tomó la determinación de caminar con Cristo y nada lo iba a hacer volver atrás. Un día este hombre caminaba por la calle y de pronto le salió al encuentro un amigo que le dijo: hermano, vamos a beber y a emborracharnos. Y el hombre le dijo: hombre, tú sabes que ya no bebo, soy cristiano. Entonces aquel amigo le dijo: pues con más razón, usted no sabe que Jesucristo en el que usted cree convirtió el agua en vino. Ahora es que podemos beber y gratis. Y el hombre dijo: mire, yo soy nuevo en esto y no sé si realmente Jesucristo convirtió el agua en vino, pero lo que sí sé es que desde que le entregué mi vida al Señor, en mi casa Cristo convirtió el aguardiente y el ron en libras de arroz y en pares de panela. Eso es lo que ocurre cuando tú le entregas tu vida al Señor y dejas que Él tome el control de tu vida, de tu casa, de tu familia. Alguien diga amén a esto. Cuando tú permites que sea el Señor el que hace su voluntad en tu casa, te irá bien. Pero cuando tú eres el que tomas el control de tu vida y comienzas a hacer lo que a ti te parece, estás en peligro. ¿Escuchaste eso? Cuando tú quieres tener el control y hacer lo que a ti te parece, estás en peligro. Pastor, ¿y usted por qué dice que está en peligro? Bueno, Proverbios dice: hay camino que al hombre le parece. Oye, ahí aparece la palabra otra vez, parece. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Dicho de otra manera, cuando tú te dejas llevar por lo que a ti te parece, estás en peligro. ¿Por qué en peligro? Porque el final de ese camino por donde vas será la muerte. Y no me preguntes qué clase de muerte. Puede ser muerte espiritual, puede ser muerte física, o puede ser otro tipo de muerte, pero el final será camino de muerte. Por eso tú tienes que darle el control a Dios. Alguien diga amén a esto. Tú tienes que dejar que Dios sea el que lleva las riendas de tu vida, las riendas de tu familia. Si soy cristiano en mi casa, no se hace exactamente lo que yo diga, sino lo que Dios ha determinado. Amén. Eso es darle el control al Señor. Número 2. Tu hogar puede convertirse en casa de dioses cuando todo es permitido. Cuando todo es permitido. Y entiéndase, todo es permitido como creer en Dios, pero echar mano de otras ideologías, de otras creencias, de otros rituales. Por ejemplo, yo conozco familias
que creen en Jesucristo, pero también practican yoga. Y si no lo sabías, el yoga es un ejercicio oriental de carácter espiritual. Ay, pastor, pero yo practico el yoga no con intenciones espirituales, solo por el ejercicio. Humanos, qué ingenuos somos los seres humanos ante las cosas espirituales. Que si entendiéramos la complejidad del mundo espiritual, le haríamos caso a las palabras de Jesús y no nos torceríamos del camino que Él nos ha trazado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hay familias que creen en Jesucristo, pero practican yoga, de vez en cuando se hacen unos riegos para la buena suerte, consultan las cartas de vez en cuando, le rezan a María por si las moscas, usan colgandejos y se pegan a otros rosarios o rezos. Es decir, mezclan una cantidad de cosas. En esa familia creen en Dios, pero todo es permitido. Como la casa de Micaías, creen en Jehová, pero también hay ídolos de Astarot, de Baal, y hay profanación, y hay ídolos, y hay idolatría, y hay paganismo. De todo hay en la casa de Micaías. Y eso pasa con muchas familias hoy. Creen en el Señor, pero les sirve de todo. Y mira, si tú quieres saberlo, al Hijo de Dios no le puede servir de todo. Lucas capítulo 4 versículo 8, Jesús dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El creyente en Jesucristo únicamente le sirve lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, yo respeto otras creencias, yo respeto otras prácticas. El que practica yoga, respeto eso. El que cree en otros dioses, respeto eso. Pero yo como creyente en Jesucristo, lo siento, únicamente me sirve lo que dice la palabra. Lo que está fuera de la palabra es antibíblico. Lo que está fuera de la palabra genera riesgos para mi vida espiritual. Lo que está fuera de la palabra va en contra de la voluntad del Señor. Es así. Mira, yo les cuento un testimonio. Todos ustedes saben que todavía estoy estudiando en la universidad. Hace algunos semestres atrás fui con un grupo de compañeros a una institución donde estábamos haciendo una práctica. Y la señora de la institución nos llevó a un sector donde EPM estaba haciendo un festival sobre el agua para concientizar a las personas de ese líquido vital que hay que cuidarlo. Sin embargo, cuando llegamos allí, el que dirigía el programa y el taller sobre el agua parecía un chamán. Y ese hombre nos dijo a todos los que estábamos allí en la sala que hiciéramos un círculo y que nos tomáramos de las manos. Acto seguido, en el centro del círculo puso una mesa y luego puso una jarra artesanal con agua. Enseguida le dijo a todos los que estábamos en el círculo: cada uno va a pasar al centro, va a tomar la vasija e inclinándose le va a pedir al agua que lo bendiga, que lo ayude, que le dé fuerzas. O sea, eso era como un ritual. Era materializar el agua como en un ser que me escucha, en un Dios. Los que estaban conmigo sabían que yo era cristiano, además sabían que era pastor. Así que muchos de mis compañeros no se fijaron en la jarra, se fijaron en mí, a ver qué iba a hacer yo. Y por un momento pensé soltar las manos y me voy de aquí. Pero al instante dije, no, probablemente es generar más de lo mismo. La gente va a decir: ay, esos cristianos tan egoístas, esos cristianos tan cerrados, esos cristianos tan apartados, tan antisociales. Así que en cuestión de segundos pensé: Señor, ¿qué hago? Y entonces decidí quedarme. Tomé las manos nuevamente y es más, yo fui el primero en salir al frente. Aquí muchos dicen: pastor, ¿qué? ¿Usted salió por allá? Ah, no, pastor, ahí se la embarró. Me paré en la mesa, tomé la vasija con agua, me incliné y dije las siguientes palabras: Padre, en el nombre de Jesús reprendo toda obra de Satanás. Declaro que ninguna de estas mentiras va a engañar a estas personas, porque el agua es un elemento que tú has creado, como muchos otros elementos, para bendecirnos. Pero el rey eres tú, Jesús. Nadie escuchaba lo que uno decía. Así que terminé mi oración y volví a mi puesto.
todos quedaron anonadados. Uy, el pastor participó de la actividad. ¡Ja! Lo que no saben es que en mi guerra espiritual terminé siendo luz en medio de las tinieblas y estropeando en el nombre de Jesucristo cualquier artimaña del diablo. Amén. Ahora, pastor, ¿usted por qué hizo eso? Porque mira, yo como hijo de Dios no comparto otras creencias antibíblicas. Yo como creyente simplemente quiero guiarme por lo que dice la Escritura. Es que si en tu casa todo es permitido, entonces tu casa se está convirtiendo en casa de dioses. En tu familia se está estableciendo su propia religión. A ti no te puede servir de todo. A ti no te puede servir cualquier creencia. A mí me sorprende cristianos que hoy creen en la resurrección de los muertos, pero también creen en la reencarnación, un concepto, una doctrina totalmente budista e hinduista. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios crea en la resurrección y crea en la reencarnación? Dos doctrinas totalmente contrarias, no se van bien, no se llevan de la mano. Son totalmente opuestas, la resurrección y la reencarnación. La reencarnación desde el contexto bíblico no existe. Lo que existe es la resurrección. Pero hay cristianos que hoy tienen una mezcla de un poco de cosas. Amén, ¿me siguen, sí o no? Mira, yo respeto todo eso. Hace días se acercó un muchacho a hablarme de la Pachamama y él adoraba a la Pachamama. Y cuando me preguntó a mí yo qué pensaba, yo le dije, pues el Dios que yo tengo creó a su Dios. Porque mi Dios creó la tierra, por lo tanto su Dios es inferior al mío. Yo creo en Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Así que la Pachamama se rinde a los pies de mi Señor. Yo te invito a que creas en mi Dios y aproveches lo que Dios te ha dado en esta tierra, pues para glorificarlo a Él. Esa fue mi respuesta. Y nada más real que eso. Amén, ¿me siguen, sí o no? Es así. Entonces, en la casa de Micaías todo era permitido. El paganismo, la profanación, la idolatría y además la creencia en Jehová. Y por eso la Biblia dice que la casa de Micaías se volvió casa de dioses. Digan conmigo, ¡ay, Dios mío! Número 3. Tu hogar puede convertirse en casa de dioses cuando tu único propósito es la bendición. Me explico. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia con el único propósito de que Dios te bendiga, de que Dios te prospere, mira, estás desenfocado. No has entendido la vida cristiana. La vida cristiana no es para que nosotros seamos bendecidos. El evangelio no es para que nosotros seamos prosperados. Mira, te lo voy a decir de esta manera. La prosperidad es una consecuencia natural de la obediencia. Qué bonito sonó eso. Yo quiero repetirlo. La prosperidad es una consecuencia natural de la obediencia a Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Que el objetivo en tu vida no puede ser la prosperidad, no puede ser la bendición. No. El objetivo en tu vida tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Alguien diga amén a esto. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, la prosperidad y la bendición vendrán por añadidura. La prosperidad para el cristiano no debe ser un objetivo, es una añadidura. El objetivo debe ser honrar al Padre haciendo su voluntad. Mira, Cristo lo explicó con mejores palabras. Mateo capítulo 6 versículo 33, se lo saben. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Me siguen, sí o no? Es decir, el objetivo en tu vida no puede ser la prosperidad. Tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Y muchas familias hoy se acercan al evangelio con el único propósito, con la única intención de que Dios los bendiga. Y es más, cuando Dios no los bendice, o cuando por alguna razón Dios permite una dura prueba, se van de la iglesia, porque eso no es lo que estaban buscando. Estaban buscando bendición, estaban buscando prosperidad. Incluso las familias que buscan de Dios con el único objetivo de prosperar, mensajes como estos los aburren. Mensajes como estos no quieren escucharlos, porque lo que quieren escuchar es que Dios te va a bendecir, es que Dios te va a prosperar, es que Dios te va a levantar, es que Dios te va a llevar a lugares que no te imaginas. Ese es el mensaje que quiere escuchar la gente que va detrás de la prosperidad. Y no debe ser así, hermanos. La prosperidad es una consecuencia natural de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que, mis amados, nuestro hogar se puede convertir en casa de dioses, como la casa de Micaía,
cuando queremos tener el control y no seguimos la voluntad de Dios. Cuando todo es permitido, hacemos una mezcla de creencias y de prácticas que nada tienen que ver con el evangelio. Y cuando nuestra única intención es la prosperidad, es la bendición, cuando eso hacemos, nuestro hogar se puede estar convirtiendo en una casa de dioses. Y si tú sigues leyendo la Biblia, te darás cuenta que Micaía terminó mal. Escúchame, si sigues leyendo la Biblia, la historia de este hombre Micaías, te darás cuenta que Micaías terminó muy mal. ¿Por qué? Porque estableció dentro de su casa su propia religión. Su casa se volvió casa de dioses. Mis amados, eso es lo que ocurre con los hogares que se convierten en casa de dioses. Aquellas familias donde no siguen la voluntad de Dios, todo es permitido y lo único que quieren es prosperidad, muchas veces terminan en hogares fríos, en hogares divididos, en hogares decepcionados. Así terminan. Termino con esto. Voy a terminar aquí esta predicación. Y la voy a terminar contándoles que una jovencita se acercó a su mamá, que estaba en la cocina haciendo una ensalada. La hija le dice a su mamá: mamá, esta noche voy a ir con mis amigas a un club. Y le voy a ser sincera, en el club hay música mundana, hay licor y hay algunos excesos. Yo sé, mamá, que estamos yendo a la iglesia cristiana, pero no me importa, voy a ir a ese club con mis amigas. ¿Qué te parece? La mamá no respondió nada. Mientras picaba la ensalada, tomó un poquito de basura de la caneca y la echó en la ensalada. Cuando la hija ve esto, grita: mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le estás echando basura a la ensalada? La mamá mira a su hija y responde: hija, pues yo pensé que si a ti no te importa contaminar tu mente con cosas mundanas, pues tampoco debe importar contaminar tu corazón con tu estómago con un poquito de basura. Esta historia para decirles que si hemos decidido seguir a Cristo, mis amados, el evangelio es suficiente. No hay que mezclarle nada más. No hay que untarlo con otras creencias. No hay que cruzarlo con otras ideologías. Aquel que le entrega su vida a Cristo debe rendir la vida a sus pies y hacer únicamente su voluntad. Lo que quiero dejarte claro hoy es que no permitas que tu hogar se convierta en una casa de dioses, donde el control lo tienes tú y haces a un lado la voluntad de Dios, donde todo es permitido y cualquier creencia es válida en tu casa, y donde el único propósito de tu hogar es la prosperidad. No permitas que tu hogar se convierta en ese tipo de casas, en casas de dioses. Todo lo contrario, hoy quiero invitarte para que rindas tu vida a los pies de Jesucristo, para que sigas la voluntad de Dios y para que determines obedecer lo que está escrito en la palabra. Alguien que diga amén a esto. Cierra tus ojos un momento y orémosle al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Sí, Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque con la palabra hoy nos exhortas. Gracias, Dios, porque con la palabra hoy edificas nuestra vida, Señor. Dios, yo he leído esta historia de Jueces muchas veces, pero te doy gracias porque en esta ocasión alumbraste mi entendimiento para comprender todo lo que se escondía detrás de esta historia, Señor. Y a través de esta historia, que yo sé que muchos también habían leído, hoy aprendo, Señor, que este hombre llamado Micaías no te conocía a ti, Señor, realmente. Sabía algo de ti, pero no te conocía en verdad. Por lo cual, este hombre llamado Micaías estableció dentro de su casa su propia religión. Una religión de la cual él tenía el control. Una religión en la cual todo era permitido. Una religión con la cual iba a buscar un único propósito: la prosperidad. Y Dios, cuando yo pienso en esta historia,
viene a mi mente y a mi corazón que así está ocurriendo con muchas familias hoy. Señor, hoy hay muchos hogares en la iglesia y fuera de la iglesia que se están convirtiendo en casa de dioses. Hogares donde la voluntad de Dios ya no importa. Creen en Dios, pero en esa casa se hace lo que les venga en gana, lo que bien les parezca. Hogares, Señor amado, donde todo es permitido. Se cree en Dios, pero también les sirve la lectura de cartas, los riegos para la buena suerte, el yoga u otras prácticas, Señor, haciendo una mezcla de todo y volviéndose un paganismo dentro de ese hogar. Hoy hay hogares, Señor, en los cuales el único propósito para buscar a Dios es que los bendiga, es que los prospere, Señor. Padre amado, hoy hay muchos creyentes así, que sus hogares se están convirtiendo en casa de dioses, que han establecido su propia religión y ahora creen en Dios a su manera, cuando hay una sola manera de creer en Dios. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo hemos insistido en esta congregación. Hay una sola manera de creer en Jesucristo, y es como está escrito en la Biblia, es como dice la palabra, y para de contar. No hay otra manera, es la misma regla para todos. Así que si tú has decidido creer en Jesús, hoy quiero invitarte para que no mezcles otras creencias. Es más, para que renuncies a cualquier otra práctica que no está contemplada en las Escrituras, para que dejes a un lado todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Hoy quiero invitarte para que dejes de llevar el control de tu vida, porque te vas a estrellar. Entrégale el mando a Dios. Deja que Dios lleve las riendas de tu hogar, lleve las riendas de tu familia, lleve las riendas de tu matrimonio. Deja que Dios sea el centro de tu vida y rinde tu vida a los pies de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es eso lo que debemos buscar tú y yo, hermanos. Entregar nuestra vida a Cristo de esa manera, rendir nuestra vida a Jesús de ese modo. Hoy te invito para que te levantes en el nombre de Jesús. Y mira, deja de perseguir la bendición y la prosperidad. Tal vez por eso te estás perdiendo de muchas cosas más que Dios quiere hacer en tu vida. El sentido de la vida cristiana no es la bendición y la prosperidad, esos son añadiduras. El sentido de la vida cristiana es temer a Dios y guardar sus mandamientos, es hacer la voluntad del Padre. Y créeme lo que te digo hoy, la prosperidad es una consecuencia natural de la obediencia a Dios. Pero no te enfoques en la prosperidad ni en la bendición. Enfócate en Dios, en hacer su voluntad, en cumplir sus mandamientos, en guardar su palabra. De lo demás el Señor se encargará. Oh Padre amado, yo ruego en esta oración, ayúdanos Dios a cuidar nuestra casa, a cuidar nuestra familia, a cuidar nuestras vidas, Señor. De modo que nuestro hogar no se vuelva una casa de dioses, Señor, como se volvió la casa de Micaías. Oh Padre, yo te ruego en esta hora, Señor, permítenos ser guardas en tu nombre, Jesús, de nuestros hogares. Señor, que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres que se paren en la brecha y comiencen a derribar todo argumento del maligno, comiencen a aplastar toda obra de Satanás, comiencen a rechazar y a cancelar toda creencia incorrecta que quiere meterse sutilmente en la familia para dividirlas, para arruinarlas, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios mío santo, a comprender las Escrituras y seguir el camino de la verdad que se llama Jesucristo. Ayúdanos, Padre amado, a entender que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Señor, que la peor decisión es dejarnos llevar por lo que nos parece y no por lo que está escrito en la Biblia. Dios, hoy bendigo a mis hermanos. Quiero que levanten sus manos un instante. Abre tus manos en el nombre de Jesús. Como sacerdote en esta casa, como pastor en esta congregación, hoy te bendigo a ti. Bendigo tu casa, bendigo tu familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro y ruego a Dios que tu hogar no se convierta en casa de dioses, sino que en tu hogar sea la voluntad de Dios lo más importante. El Señor lleve las riendas de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu hogar.
hogar, el Señor sea el centro de toda tu familia. Oro al Señor pidiendo que ninguna otra creencia aparte de la Biblia entre en tu hogar, entre en tu mente y en tu corazón, sino que Dios guarde tu mente, guarde tu alma de cualquier otra creencia, y tú puedas permanecer firme y retener la doctrina que has aprendido del Señor Jesucristo. Oro a Dios para que te enseñe que lo más importante en tu vida no es la prosperidad ni la bendición, sino hacer su voluntad. Y la prosperidad vendrá como añadidura cuando te comprometas y te rindas a los pies de Jesucristo. Dios, gracias. Hoy declaro, ordeno en el nombre de Jesús y pido también esta bendición para todos tus hijos, esta bendición para toda la iglesia, esta bendición para todos mis hermanos y hermanas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos, abre tus manos y yo te digo hoy, recibe esta bendición en el nombre de Jesús. Guarda esta palabra en lo profundo de tu corazón, y mañana que vuelvas a leer la Biblia y te encuentres con esta historia, recuerda lo que el Señor te dijo ya. Recuerda lo que el Señor te enseñó. Recuerda que Dios te dijo un día como este: cuida que tu hogar no se convierta en casa de dioses. Oh Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra. Mueve tus manos conmigo, dile: Señor, toda la alabanza es para ti. Toda la adoración es tuya. Todo el reconocimiento te pertenece a ti, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Di conmigo: hoy me declaro fortalecido. Hoy me declaro victorioso. Hoy me declaro bendecido por tu palabra, Señor. Y te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Esto ha sido todo por hoy, y quiero agradecerle a todos ustedes, mis queridos hermanos, a los hermanos en Bucaramanga, por este tiempo tan especial. Espero que la palabra haya edificado sus vidas. Buenos días, amiguitos. Los invito a ver Wesley Kids con toda su familia a las 10:30 en YouTube y Facebook. Los esperamos. Bendiciones.